Buenas tardes, licenciado. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, licen. Buenas tardes, licen. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Listo, vamos a arrancar. Sí, hoy empezamos ya una nueva temática y es una de las dos que más tiempo nos va a llevar. Eh, hemos dialogado algo acerca de sistemas operativos. Hemos hablado acerca de lo que es el sistema informático y ahora lo que nos toca es empezar a trabajar dentro de otro aspecto de software que es el procesador de texto. Sí, entonces, primero, recordémonos qué es software. Programas dice. ¿Perdón? Es un conjunto de programas. Ya, pero también cómo se le conocía al software, La Es la parte parte lógica, como la dice. parte lógica. Sí, recuerden, la parte lógica. Ya. ¿Qué nomás me permite el software? ¿Qué nomás me puede permitir el software? instrucciones tal vez para ejecutar tareas. A ver, no nos vamos a basar en la parte solo de sistemas operativos, sino a nivel general. ¿Qué me permite el software? Dice, es el usuario del hardware. A ver, pero ya, la parte de usuario ya pasamos. Sí, ya. Estamos viendo la parte... a ver, el hardware nos servía como una base para todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Sí. Pero en todo esto, ¿qué es el software? La pregunta acá viene por el software. ¿Qué nomás hace el software? ¿Para qué tenemos el software? Por ahí puede ser algo de utilidades y funciones. Listo, ya. Utilidades y funciones. Pero ¿qué más me hace el software? Dicen, el software es la parte lógica del computador. Es la parte lógica del computador. Pero ¿para qué me sirve? Permite para administrar el computador. Leonela, no te escuché muy bien. Permite para administrar. Eso nos permite administrar la parte física de un computador. Nos permite administrar la parte física, pero eso va más enfocado hacia la parte de sistemas operativos. Sí, pero dentro de esa administración que nosotros hablamos a nivel de hardware, debemos ir considerando, debemos ir determinando cierto tipo de aspectos que me puede hacer el software. Cuando recién aparecía el computador, una de sus definiciones básicas era que el computador viene a ayudar al ser humano dentro de sus tareas diarias. Y el software está enfocado para eso, es el que realmente vendría a ayudar al ser humano dentro de las tareas diarias. Ahora, ¿cuáles son las tareas diarias que el ser humano va a empezar a implementar para esta parte de software, para que el software realmente sea considerado como un bien o como un aspecto de utilidad, como para que le veamos como un verdadero implemento al computador de ayuda hacia el ser humano? Entonces, bajo ese aspecto, ¿qué nomás hace el software? Es la utilización de tecnologías, dice. ¿Perdón? La utilización de tecnologías. Claro, a ver, nosotros estamos utilizando tecnologías. Ese es un aspecto importante dentro de lo que nosotros desarrollamos. La idea es
enfocarnos en que esta utilización de tecnologías, ¿qué funcionalidades nomás me va a entregar? Sería el software de aplicación, de programación y el software del sistema. A ver, bueno, ya hacia esa parte íbamos a partir luego, pero bueno, estamos hablando Tareas del software cotidianas. y ya dentro de una clasificación del software tenemos la parte de los sistemas operativos. ¿Qué me hacía el sistema operativo? Me ayuda en todo el aspecto de administración de recursos de hardware y software. Sí, es decir, del resto de hardware y software que nosotros tenemos, a eso me va a ayudar un sistema operativo. Buenísimo. Luego de eso, ¿qué más tenemos nosotros con la parte de software? Me dice que el computador en su versión inicial, en su versión original, venía a servir de ayuda en las actividades del ser humano. ¿Ya? Entonces, listo. Va a servir de ayuda. ¿Qué tipo de aplicaciones me sirven para ayuda? Tenemos dos tipos de software adicionales. Sí, no solamente sistemas operativos, sino tenemos lenguajes de programación, ¿ya? Y tenemos los paquetes utilitarios. Entonces, con esto de acá, nosotros ya tenemos especificado, o vamos a tener especificado, que el software, bueno, los lenguajes de programación, eso no viene mucho hacia nuestra forma de estudio. Sí, lo que sí viene a nuestra forma de estudio es la parte de aplicaciones. Entonces, los lenguajes de programación está dado para las personas que estudian, por lo general, para las personas que estudian desarrollo de sistemas informáticos. Y para todas las personas o para la mayor cantidad de gente que utilice computadores, tenemos las aplicaciones utilitarias. ¿Qué son estas aplicaciones utilitarias? Vienen a ser justamente aplicaciones de software que van a ayudar al ser humano dentro de sus actividades diarias. Y acá tenemos un sinnúmero de aplicaciones utilitarias. Una de ellas es el procesador de texto. ¿Sí? ¿Qué hará un procesador de texto? Yo creo que todos debemos haber trabajado alguna vez con un procesador de texto. Por lo menos le debemos haber visto. ¿Qué es lo que me hace un procesador de texto? Escribir licencia. Es aquel que me permite manipular archivos, así lo hablamos de manera general, ¿sí? Porque realmente lo que me va a permitir es guardar, me va a permitir administrar, me va a permitir crear, generar, modificar, archivos que estén enfocados específicamente con partes de texto, aunque no se lo utiliza solo para eso. Cuando recién veíamos esta parte de computadores en entornos cercanos, nos decían siempre, el procesador de texto es el que se le parece a una máquina de escribir. Así nos decían. No sé cuántos de ustedes trabajaron con una máquina de escribir mecánica, creo que no deben ser muchas. ¿Sí? Pero Yo ¿qué sí. es lo que realmente me va a ayudar a desarrollar este procesador de texto? En todos los casos me va a ayudar para redacción de informes, redacción de cartas, me va a ayudar para generación e inserción de imágenes, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con procesamiento de texto. Entre ellos tenemos escritura de artículos, podríamos desarrollar artículos para revistas, podríamos desarrollar la parte de, ¿cómo se llama? De libros, ¿sí? Entonces hay una gama alta de aplicaciones que nosotros le podemos dar a esto que le conocemos como procesador de texto. Posiblemente el procesador de texto más conocido es el que ha venido a cambiar el nombre del procesador de texto como tal. Todo creemos que es Word
es precisamente que todo es Word. Lo que nosotros utilizamos comúnmente son procesadores de texto. En algunos casos se les escucha a las personas, es el Word que utilizamos en el Gmail, es el Word que utilizamos en, no sé, bueno, en otras plataformas más. Y no es precisamente eso, lo que nosotros utilizamos es un procesador de texto. Ejemplos de estos procesadores de texto, el más conocido, Microsoft Word. ¿Sí? Perdón. Ese es un procesador de texto y en el cual nos vamos a centrar dentro de la parte de estudio en su etapa inicial, porque vamos a ir haciendo prácticas o vamos a ir desarrollando prácticas en relación a otras aplicaciones adicionales dentro de lo que es el procesamiento de textos como tal. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se podría considerar también el PowerPoint como un procesador? No, el PowerPoint es considerado como un gestor de presentaciones o un asistente para presentaciones. Excel. Excel es una hoja de cálculo. Está enfocado más para actividades justamente que tienen que ver con cálculo. Y bueno, cuando veamos la parte de hoja de cálculo, ahí vamos a detallar en mayor medida esto. ¿Sí? Un blog de notas, dice. El bloc de notas es considerado como un procesador de texto básico. Tal vez algún otro que hayan utilizado. WordPad, dice. WordPad, que ya no es muy común, pero es otro procesador de texto. Office, dice. El Office en su conjunto viene a ser un paquete utilitario, pero que tiene varias herramientas. Una de ellas es el procesador de texto, que es Microsoft Word. Bien, preguntas. ¿Alguna otra inquietud? Tengo la bondad, ¿se consideraría solamente el Word entonces? Hasta el momento de los que comúnmente nosotros utilizamos, pero existen más. Sí, hasta el momento podríamos decir que esos son nuestros procesadores de texto. Luego veríamos algunos ejemplos más. Y dentro de manipulación sí vamos a manipular otro adicional, no solamente Word. ¿Alguna inquietud adicional? Creo que no. Creo que no, parece que no. Muy bien. Dentro de esto, pregunta para todos. ¿Hemos utilizado procesador de texto? El que solo se habla y la máquina escribe sola. A ver, esa es una herramienta dentro del procesamiento. El procesador como tal, estoy hablando del Word específicamente. Doménica Moyolema. Sí, dice. Dígame. Sí, ya. Estefanía Malisa. Parece que sí. Parece, a ver. ¿Sí o no? ¿Has utilizado Word? Utilizo en el teléfono nomás, pero en el Google cuando se pone para buscar, digamos, por el micrófono, o sea, sí se utiliza. No, a ver, recuérdate, procesador de texto el que nos permite hacer algún tipo de trabajo escrito.
¿ya? Los otros son utilidades y que de pronto no, yo no voy a oponerme a esas utilidades. Lo que sí debemos siempre es estar claros que nosotros seguimos siendo los responsables de lo que se escriba o no dentro de un documento. Sí, porque cuando se envía un mensaje y decimos, y esa falta ortográfica, y dicen, es que el corrector, cuando se revisa un trabajo en procesador de texto y esas faltas ortográficas, es que el autocorrector no funciona. Y así, la justificación ya no es nuestra, la justificación es porque está fallando la tecnología. Y eso no debe darse. Sí, entonces, Estefanía, nuevamente, ¿has realizado algún trabajo escrito alguna vez? ¿Has utilizado Word? Sí. Perdón, Estefanía. Sí, Liz. Listo. Estefanía Villasís. Manda, Lisa. ¿Has utilizado procesador de texto? Sí, ¿Perdón? sí. Ya. Evelyn. Evelyn Paredes. Evelyn. Bueno, Fernanda ya me dijo que sí. Heidi. Heidi Pilco. Sí, Lisa, buenas tardes. Buenas. Me imagino, Evelyn, porque sí le activas, pero no se te escucha lo que hablas. Ingrid. Ingrid Oyaza. Ingrid. Disculpe, Lisen, el que usted nos enseñó la vez anterior a utilizar en el Drive, también entraría como Ya, a ese se le llama Google Drive Write. Sí, entra dentro de lo que es procesador de texto. Ingrid, no me escuchas. Bueno. Isabel. Aparte del Word, no, Liz. Ya, pero sí le has utilizado. Listo. Sí. Jos Ramírez. Igual que Isabel, profe. Ya. Carla Ceballos. Carla Ceballos. Listo. Caterine Ocaña. Sí, Lisa. Listo. Leonela. Sí, Lisa. Ya listo, Evelyn. Lizzy Villasís. Sí, Lisa. Sí, ya. Lupita Cabascango. Sí, Lisa. Madi Flores. Sí, Liz. María Balcázar, ya me dijiste que sí, María. Michelle, también me dijiste que sí. Mónica Tunja. Sí, Lisa. Natalie Garcés. Sí, Lisa. Vanessa Tumailla. Sí, Lisa. Vanessa Flores. Sí, Liz. Caterina Yumbo. Sí, Liz. Soy la Delia.
Sí, listo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, bueno, listo, ya estamos con algo más de gente acá. Recordarles, no va a haber tiempo para ingresar muy tarde. Sí, todavía no estoy cumpliendo lo que les había ofrecido, pero en algún momento ya llega. Por favor, sí, el ingreso, tratemos de que no vaya más allá de 5 minutos. Ya no voy a permitir el ingreso más tarde. A más de que el mismo hecho de trabajar con herramientas, sí, me va a hacer perder la visualización de lo que estoy teniendo acá en la video, y con eso no voy a poder darles acceso. Así que por favor, nuevamente les recuerdo, hora de ingreso, tratemos de llegar puntual. Listo. Una vez que se ha hecho ya no este sondeo, sino una pregunta directa a todos, también informarles que como ya llegamos a una fase netamente práctica, sí, o mayoritariamente práctica, digámoslo así, también se les va a pedir que vayamos revisando los trabajos que van realizando, sí. Recuerden, en esto de acá no voy a poder desarrollar clases íntegras o solamente en cuestión de explicación, porque necesito ver que ustedes también trabajen. Así que si por ahí tenemos inconvenientes de que no existe computador o algo así, les voy a pedir de favor que tratemos de buscar algún tipo de solución. Miren, no les estoy diciendo que salgan a comprar o cosas así, pero vamos a tener que realizar trabajos posiblemente de clase a clase, porque van a ser trabajos largos. Entonces los avances se van a ir revisando. Bajo esa circunstancia y bajo esa modalidad, espero que no exista mayor tipo de inconveniente en el sentido de estarles solicitando los trabajos, que no se sientan de pronto en algunos casos como que se está tratando de perjudicar, sino netamente que es una herramienta de trabajo y debemos trabajar. Básicamente va por esos lados, ¿sí? Con esta explicación vamos a arrancar hacia la parte de Word. No vamos a revisar mucho no vamos a revisar en sí lo que es la parte histórica. Por ahí vamos a ir dando pequeños detalles históricos, pero no va a ser justamente la historia la base principal de este trabajo. Acá vamos a unir muchas cosas. De eso también, cierto, informar de que empezamos a trabajar con buscadores científicos también de manera directa. Vamos a trabajar con aspectos relacionados a temas de trabajo, ¿sí? Aspectos relacionados a desarrollo infantil, y por ese motivo, miren, igual con la misma dedicación del caso, pero también con el mismo respeto hacia las personas que asisten desde el inicio, va a ser muy difícil que se repita en clase las cosas que nos toque desarrollar igual dentro de clase, ¿sí? Las personas que no asisten desde el inicio y que por ahí tengan algún tipo de justificación, de igual manera les va a tocar igualarse luego en la revisión de los videos. Esto por favor que vaya quedando como parte de la explicación de cómo va a ser el trabajo dentro del proceso, ¿sí? Bien. ¿Estamos visualizando la pantalla? Sí, Lisa. Listo. Bien, dentro de lo que vamos a revisar hoy, específicamente vamos a hablar acerca de Microsoft Word. La sugerencia es tener instalado una versión del 2007 para acá. Ya han pasado algunas versiones,
pero posiblemente nuestras computadoras no pueden ser tan actuales, puede ser uno de los casos. ¿Sí? Se sugiere que si mi computador es un poquito antiguo, tratemos de no instalar aplicaciones que sean muy contemporáneas, que sean muy actuales, porque eso puede llevar a que mi computador también se ralentice un poco. ¿Ya? Dentro de las explicaciones, posiblemente entre una y otra plataforma van a haber algunos pequeños cambios o pequeñas modificaciones. Y eso también debemos irle comprendiendo dentro de este trajinar en sí a nivel de Microsoft Word como tal. ¿Sí? Voy a abrir el Microsoft Word. Algo similar nos debe aparecer a todos en un momento inicial. ¿Sí? Recuerden, vamos a hablar en estos momentos de la estructura. Y esta estructura, ustedes luego van a tener que desarrollarme cierto tipo de informe. Como les dije, hay que trabajar y vamos a ir trabajando de algunas maneras. ¿Ya? En primera instancia, cuando recién se abre la aplicación, nos aparece algo similar en todos los casos. ¿Por qué algo similar? Tal vez las versiones más antiguas posiblemente van a eliminar algunas opciones dentro de todo lo que nosotros vemos. Pero de ahí no tenemos mayor tipo de inconveniente. ¿Ya? En primera instancia, en la parte superior me va a aparecer plantillas. Versiones anteriores tienen más plantillas en una manera inicial. ¿Sí? Luego de eso me aparece la opción nuevo, que de igual forma me da plantillas. ¿Sí? Pero también me entrega un documento en blanco y la opción abrir. ¿Ya? Voy a recoger una plantilla. ¿Sí? Seleccioné o voy a seleccionar la de la hoja de vida o currículo vitae. Y aquí se va a ir revisando, se va a ir visualizando algunas cosas que comúnmente se tiene. Por si acaso, la idea no es llenar el currículum como tal, sino enfocarnos a la estructura que le vamos dando. ¿Sí? Si nos fijamos, me va apareciendo cierto tipo de opciones. Pero en la parte superior me aparece una cruz. Eso significa que estoy dentro de una tabla. ¿Sí? Y eso también le podemos visualizar en la parte de la regla. Por ese motivo, es importante identificar qué tipo de objetos yo tengo. Y recuerden que dentro de objeto yo voy a establecer a texto, imagen o cualquier otro tipo de elemento que yo inserte a nivel del Word. ¿Sí? No sé si alguna pregunta en esta partecita inicial. No le hice ninguna. Bien. Tecla rápida para hacer algo nuevo dentro del Word. Cuando estamos en español, Control U. ¿Sí? Y con Control U estoy desarrollando un documento nuevo. ¿Ya? Por si acaso, posiblemente mi Word sea un poco diferente al de ustedes, porque yo estoy con una actualización 2019. Si alguien tiene el 2016 va a encontrar pequeñas diferencias, más que todo en visualización. Pero en todos los casos vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? En la parte superior, la barra de título. ¿Ya? Necesito que identifiquen ustedes su barra de título. ¿Qué nomás vamos a encontrar? En mi caso, voy a encontrar el icono del Word
voy a encontrar un mensaje que me dice autoguardado. Esto por lo general o en algunos casos no aparece, ¿sí? Tengo un disquete que me da la opción de guardar directamente, ¿ya? Y tengo un desplegable en relación a opciones que yo puedo insertar. Adicionalmente se encuentra el nombre del archivo, ¿sí? Me da una opción para búsqueda. Tengo yo un botón para iniciar sesión si yo tengo alguna cuenta de Microsoft Office 365, ¿sí? Bueno, me está dando aviso de próximas funciones y tengo 3 botones: el minimizar, el maximizar, restaurar, ¿sí? Y el cerrar. Son 3 botones. Minimizar lo ponemos en la barra de tareas. El restaurar, en este caso, se me va el tamaño de la ventana a un momento anterior que se haya encontrado. Y cuando está en este tamaño, yo tengo aquí maximizar. Por eso el botón es maximizar, restaurar. Y cerrar, que voy a hacer con el del currículo. Sí, le doy un clic en ese cerrar y me permite quitarle de edición mi archivo, ¿ya? Barra de título. Si alguien más está dentro del Word en este momento, puede identificar su barra de título y nos podría compartir qué tiene. No importa que tengamos lo mismo, profe. Ah, si tienes lo mismo no es problema, pero... Tengo 2016, listen. Ya, a ver. Pero cuéntenme, ¿qué tienen como opciones? Yo tengo la misma plantilla que usted tiene, listen. Yo no tengo el auto guardado, profe. Le pueden insertar. Ya luego hemos de ver algunas cosas por ahí que se le puede dar. Ahora, como parte importante también, mientras yo tenga más elementos gráficos acá, mi Word se va a hacer un poco más lento. Por eso siempre se recomienda tener lo justo y necesario. ¿Sí? Bien, así que nadie me comparte qué nomás tenemos. Dicen, es que yo no sé dónde está la barra de eso que dice usted. La barra de título es la de arriba, la primerita. Auto guardado. A ver, si no está el auto guardado no es problema, pero ¿qué elementos más tienes? ¿Qué elementos más tengo? Ya veo. ¿Puedo compartir, Lisa? Con mucho gusto, espérame un momentito. Ya, revísale ahí. Voy a compartir. Sí se ve, Lice. Sí, sí se está viendo. También tengo el auto guardado. Esas flechitas que están ahí. Ya, pero mira lo que dice el que está al lado del auto guardado. Ese mensaje que aparece abajo en esa pequeña cajita, sí, y que ahorita dice guardar y control más G, a eso se le llama como ayuda visual. ¿Ya? Entonces nos están dando ayudas visuales. ¿Sí? Sí. Listo. Ya, muy bien. ¿Qué más tienes? Tienes, bueno, el deshacer, se llama ese botón deshacer, ese se llama rehacer. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, ahí tú puedes personalizar algunos botones. Despliégale ya, dale un clic ahí. Entonces, si se fijan, todos los que están con vistos son los que se encuentran. La sugerencia, no tengan muchos ahí. Pero tú puedes, ponle el nuevo, solamente por... Listo, ahí. ¿Sí? Y ya me apareció una hojita en blanco arriba, ¿sí le ven?
¿Sí le viste, Michelle? Sí, Ya. Y si de igual manera quieren eliminar algunos, simple, se van nuevamente al desplegable, ¿sí? Le dan un clic, por decirte, en el mismo nuevo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, los que se encuentran con vistos están acá. Y si no hay visto, es porque están ocultos. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tienes? ya sí, ya no tengo más lista. No, si tienes. Mira, donde que dice documento 2 Word, ¿sí? Es el nombre del documento. Ahora, existe un formato o existen formatos de archivos. ¿Qué es un formato de archivo? Es aquel que es compatible con una aplicación del sistema. Por decirte, el Word tiene algunos formatos compatibles, pero el original del Word desde el 2007 para acá es docx, ¿sí? Y esto va para todos. El formato de archivo que el Word me permite es el docx, ¿sí? Es un solo archivo de tipo texto, ¿ya? Que va a ser compatible con algunos otros editores. En la actualidad sí, antes eran muy restringidos unos con otros, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Búsqueda de micros al Ya más tenemos un botón de búsqueda o una casilla para búsqueda, ingresar texto y búsqueda. Muy bien, ¿qué más? este que dice iniciar sesión. Ya, si tienes tú una cuenta, puedes hacerlo. Ya voy a explicarles más o menos cómo funcionan, pero no esa parte de cuenta no les voy a entregar a ustedes porque es algo personal, ¿sí? Ya. Opción de presentación para la cinta de opciones, perfecto, ¿sí? Botón minimizar, maximizar, restaurar, es ese de ahí, y el botón cerrar, ¿ya? Entonces, ahí ya vamos teniendo algunos botones dentro de este proceso, ¿sí? Bien. Voy yo ahora, Ya dejo de compartir, Lice. si deseas, porque en estos momentos voy yo. Y- Ya, listo. Les voy a hacer el ejemplo, ¿sí? Digo, iniciar sesión, me dice así. Entonces, me va a preguntar justamente esto, correo electrónico, teléfono o Skype. ¿Por qué? Porque con esos están registrados algunas cuentas, ¿sí? Ya. Pongo una cuenta de correo mía, que es una cuenta profesional o educativa. Upa, algo presioné mal. Ya, miren, y aquí aparece ya mi nombre, ¿sí? Y está con mi cuenta. ¿Por qué motivo puedo hacer yo esto? Claro está que el proceso va a ser mucho más largo, ¿ya? Pero cuando yo desarrollo este tipo de trabajo, este tipo de actividad, yo puedo compartir de la misma manera como lo hice con el Google Drive. Yo puedo enviar comentarios a nivel de la web de la misma manera que puedo hacerlo con el Google Drive. Sí, y lo mejor, puedo sincronizar este archivo con la nube, con lo que comúnmente llamamos la nube. En el Google es el Google Drive, en el Microsoft es el OneDrive. Sí, entonces, si yo hago lo siguiente,
Ya. Voy a mi correo electrónico. Digo OneDrive. Sí, acá tengo algunos archivos. Déjenme ver si es que por ahí asoma alguno de Word. Listo. Entonces, este archivo yo lo voy a abrir a nivel del explorador en estos momentos. Sí lo estamos visualizando, ¿cierto? Sí, Lisa. Ya. Recuerden que esta práctica en sí solamente nos queda como observación. ¿Ya? Entonces, miren, yo tengo acá algunos nombres. ¿Sí? Esperemos que se acabe de cargar. Ya. He tenido alguna información acá. Esperemos que se acabe de cargar. Listo. Sí. Acá ya tengo algunas opciones. Sí. Y me dice abrir en la aplicación de escritorio. Entonces, al momento que yo hago esto. Sí. Al momento que hago esta opción. Y como está sincronizado el archivo, va a cargarse dentro del Word como tal. Y toda modificación que yo haga se va a guardar directamente en el Word. ¿Sí? ¿Sí le vemos? Sí, Lisa. Chicas. Sí, Lisa. Ah, ya. Listo. Entonces, esto como una forma de explicación en relación al tener habilitada esta opción. Y de la misma manera, le pueden dar un clic acá, me da la opción de cerrar, o puedo iniciar con cuentas diferentes. ¿Ya? Entonces, le voy a cerrar este archivo de acá, específicamente este archivo. Todo cambio que haga ya no se va a ver reflejado a nivel del OneDrive. ¿Sí? Listo. Barra de título. Luego de eso, tengo la cinta de opciones. Miren, el deshacer y rehacer a mí me aparece ya como una forma de botón. Pero también lo puedo tener acá. Anteriormente se encontraba ubicado en una posición cercana a la de acá. Sí, por ese motivo, siempre es bueno ir revisando como qué más se tiene. ¿Ya? Entonces, básicamente, dentro de todo este proceso, dentro de lo que nosotros estamos desarrollando, debo ir identificando como qué nomás hay. Por si acaso, no vamos a utilizar todos los botones, no vamos a utilizar todas las opciones, pero siempre es bueno conocer qué nomás tenemos. ¿Sí? Ya dentro de la cinta de opciones, la primera, archivo, me lleva a opciones de nuevo, abrir, información, guardar como, imprimir, exportar, transformar, cerrar. ¿Ya?
cuenta, comentarios y opciones. Esto creo que le tenemos todos. Sí. Recuerden, en abril me va a aparecer un listado de los últimos trabajos desarrollados, abiertos, y luego de eso también voy a ir o puedo ir buscando dentro del documento. Sí, nuevo, ya vimos qué es lo que hace nuevo. E inicio, que me da la información, cómo se le visualiza cuando recién abro el Word. ¿Ya? El guardar y el guardar como me dan cosas similares. Yo puedo modificar o puedo guardar dentro de las carpetas que ya están. Esa es una de las ventajas de estos paquetes del Office en la actualidad. Me va encontrando o me va dando como opción las últimas ubicaciones utilizadas, no los archivos, sino las ubicaciones, las carpetas y unidades que hemos utilizado. ¿Sí? Listo. Eso dentro de archivo. Dentro de inicio tengo una serie de opciones que tienen que ver con las utilidades principales. ¿Cuáles son las utilidades principales? Utilidades principales nosotros les tenemos al copiar, cortar, pegar y pegar formato. ¿Sí? Ya luego hemos de hacer algunos ejemplos dentro de esto. Tenemos todo lo que es opción de fuente. Tenemos atributos como negrita, cursiva, subrayado, tachado, superíndice, subíndice y cosas así. La parte de efectos de tipografía, tipo Borat, ¿ya? Sombreado y color de letra, además de la tipografía, tamaños, ¿sí? Y si es que vamos a tener o vamos a cambiar oraciones o textos completos. Pero todas las opciones que tienen una flecha en la parte de acá abajo me entregan cuadros que también o cajas de texto que me permite laborar con este tipo de opción. ¿Sí? Y podríamos ir utilizando y desarrollando algunas cosas. Vamos a tener la opción párrafo, que también me va a entregar con la parte de lineados interlineados, adicionalmente con lo que son viñetas, numeraciones, cuando generamos listas y deben tener sangrías, interlineados, alineación. Esto de aquí nos va a ser muy útil. ¿Por qué nos va a ser útil? Porque nosotros vamos a trabajar todos los textos, sí, más que todo ya los textos algo grandes, con las normas APA. ¿Alguien me puede decir qué es una norma de referenciación? Chicas. Algo que ya está establecido. A ver, pero ¿qué son las normas de referenciación? Por lo general a nosotros nos hablan de normas APA, pero existen muchas otras. Es una norma para citar. No solamente citar, es un cúmulo muy extenso de las cosas. Dicen es donde se va a poner el apellido del autor o primer autor en minúsculas. Recuérdate que eso va dentro de la citación o cuando estamos generando bibliografía. Pero en sí, ¿qué es una norma de referenciación? ¿Qué son normas como tal? ¿Se recuerdan cuando hablábamos de protocolos? Y ustedes me hablaban de que eran unas normas. ¿Qué es una normativa? Un reglamento que rige para ciertas personas o para quien los usa. ¿Perdón? ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Es un reglamento. Ya. Son reglas que se deben cumplir, dicen. No te Reglas entendí, Michelle. previamente establecidas. No entendí. Reglas previamente establecidas de pronto. Son reglas establecidas. Esa es una norma de referenciación. Ahora, tenemos ya estándares internacionales. ¿Por qué se dan esto de los estándares? Como para entenderle y no solamente decir, es que me dijeron que haga con APA y con APA ya está. Es
es porque yo tomo las normativas y tengo que cumplir las normativas de acuerdo a lo que me van diciendo, no de acuerdo a mi gusto. Si hablamos del gusto del profesor, a mí mis trabajos deben ser justificados. ¿Qué me dice la norma APA? Me dice alineado hacia la izquierda. Listo. Si yo les digo normas APA, ¿qué debe ser? Normas APA. Entonces, la alineación, ¿cómo va a ser? ¿Justificada o a la izquierda? A la izquierda. Eso me dice la norma como tal. Listo. Yo tengo tipografías, ¿sí? Tipos de letra para la escritura. Y hay unas letras que son muy bonitas, son muy simpáticas. Pero ¿qué me dice la norma? ¿Qué me dicen las normas APA? ¿Qué tipografías yo puedo utilizar? Entonces, por lo general me da 4 tipos de letra. A mí me gusta que me escriban a espacio sencillo. ¿Qué me dicen las normas para la escritura? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir revisando y tenemos que ir viendo. Y para eso va a ser muy útil esta parte de párrafo. Sí, por ahí existen otras normas adicionales. Claro está que la carrera de ustedes va enfocado justamente hacia la parte de normas APA. Ya, porque de ahí tenemos otras carreras que pueden ir hacia las normas de IEEE, carreras universitarias que van enfocadas hacia el área de salud, utilizan las normas Vancouver porque son protocolos ya establecidos, más que todo para participar en congresos o algo que se les parezca. ¿Sí? ¿Preguntas? Cuando solicita un profesor las normas APA, ¿se debe utilizar la última edición o simplemente, como los habían indicado la primera vez, la sexta edición? Se sugiere siempre que sea la última. En este caso sería la séptima. En este caso sería la séptima. Ya voy a revisar dentro de lo que es el Word, pero bueno, no para hoy, sino para otro día. Revisar el hecho si ya está la descarga para la séptima edición. Porque también una de las cosas que debemos aprender en tecnologías es, si algo ya está, simplemente yo debo empezar a reutilizar o a utilizar. ¿Sí? No nos sirve de mucho hacerle a mano, porque o hacerle de forma manual dentro del procesador de texto, porque al final vamos a tener luego algunos inconvenientes. ¿Sí? Considerando y recordando que cuando existen cambios de normas, cambios de versiones, las versiones base se mantienen. Son muy pocas las cosas que se modifican. ¿Sí? Listo. A ver, chicos. Son las 16:58. Vamos a tomarnos un pequeño espacio hasta las 17:10 para regresar y seguir viendo la parte de la estructura de Word. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí, Lice. Dicen, Ya listo. 17:10 nos encontramos aquí.
Listo, chicas, están aquí. ¿Sí, listen? Listo. Vamos a continuar ya. Recuerden lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esta es una base de todo lo que luego tenemos que ir desarrollando. Sí. Entonces, dentro del proceso que estamos realizando, sí, es visualizar las cintas de opciones. Todo esto se le conoce como cintas de opciones. Este viene a ser la categoría de la cinta, ¿sí? Y todo esto es cinta de opciones. Si les digo, visualicemos la cinta de opciones disposición, le damos un clic acá y se visualiza, ¿ya? Pero vamos en orden de lo que más o menos podemos utilizar. Vamos a utilizar el insertar, sí. Yo puedo utilizar o insertar páginas. Una de ellas me dice portada. Estas páginas no me generan numeración al momento de yo realizar un índice o una tabla de contenido. Sí, eso lo vamos a ver luego. Y yo puedo insertar las portadas que sean necesarias, ¿ya? Luego de eso, vamos a tener también algunas actividades que realizar dentro de todo este proceso, ¿sí? Yo puedo insertar páginas en blanco y puedo insertar saltos de página. De eso ya luego hemos de ver a qué nomás me conlleva. Yo puedo insertar tablas y este concepto me va a servir también cuando revisemos hoja de cálculo. ¿Qué es una tabla? Chicas. Dice, una tabla podría ser identificar alguna, por ejemplo, digamos, diferencias o conclusiones de algo así. Bueno, eso ya sería para la parte de los ejemplos. Sí, muy bien, Michelle. La idea es preguntarnos qué es una tabla y para qué nos pueden servir. Listen, ¿podría ser un cuadro dividido en diferentes cuadritos? O sea, Ya. que tiene divisiones. Sí, básicamente eso es lo que nos da, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a tener es un conjunto de filas y columnas, ¿ya? Eso va a ser una tabla. Ahora, ¿para qué me sirve una tabla? Me sirve para organizar información, recordar de que no toda información puede ir dentro de una tabla. Ya luego cuando hagamos ejercicios como tal, vamos a establecer criterios que sean mucho más adaptados a una realidad, ¿sí? Y hacia allá va esta parte de tablas, ¿ya? Bueno, y me da algunas utilidades adicionales dentro de lo que son las tablas, ¿sí? Dentro de imágenes, yo puedo ir desarrollando algunas cosas. Puedo insertar imágenes del dispositivo, imágenes desde algún archivo, ¿sí? O imágenes en línea, es decir, búsqueda por medio de internet. Tengo también formas, ¿ya? Que en algunos casos me puede servir. Iconos y algo que en algunos casos ya empieza a dar son modelados 3D, es decir, opciones adicionales. Tenemos elementos como esmalar, gráficos, que eso lo veríamos, y captura. Yo puedo capturar la pantalla como tal de las ventanas abiertas, es decir, ya me voy a evitar algunos pasos, eso lo hacemos luego, o puedo recortar espacios de pantalla. ¿Sí? Tengo opciones adicionales como complementos, uno de ellos es el Wikipedia. Es decir, yo puedo insertar desde aquí rápidamente algún contenido de Wikipedia, ¿ya? Más que todo para la parte de referenciación. Pero creo que ya habíamos hablado de que el Wikipedia no va a ser para nosotros una fuente válida de referencia. Tal vez en algún caso específico podríamos hacerlo, pero no siempre. ¿Sí? Ya. Yo puedo insertar videos en línea, vínculos, hay algunas formas, de esto también lo veremos, comentarios, encabezados, pie de página, enumeración, esto de aquí es un proceso algo fuerte, en esto vamos a trabajar bien,
y adicionalmente cuadros, ¿sí? Cuadros de texto de diferentes formas con ecuaciones y símbolos. Cuando yo tengo que manejar una ecuación, yo puedo ir insertando ciertos tipos y me va a dar ya una especie real, ¿sí? Y los símbolos igual los más conocidos en un momento inicial. Luego de eso, dibujar. Este me parece que no existe en algunas ediciones de Word anterior. Sí, esta me parece que es una de las herramientas. No sé si me pueden corroborar quién más está abierto el Word y de pronto tengan una versión algo antigua. Chicos, Ya, Liz, ya quiero compartir. ¿tienes esta opción? Sí, Liz. Ah, sí, no, tú creo que le tienes actualizado, me parece, la parte del Office. ¿Y el resto? Yo tengo una versión 2016, dicen que en la mía no es. ¿Y está el dibujar? No le dicen no está dibujando. Ya. Entonces, esta es una opción nueva. Netamente nos va a servir para algunas cosas adicionales, pero no para trabajos formales. Sí, o no va a ser muy útil para trabajos formales. Tal vez en algún momento sí, pero no siempre. Tenemos la opción de diseño. En el momento inicial nosotros vimos algunos diseños dentro de esto. Sí, más que todo con temas como tal. ¿Ya? Miren, y aquí ya me va dando cierto tipo de temas. Esto de acá puede ser útil cuando nosotros hagamos algún tipo de documento que genere impacto, pero posiblemente no va a ser tan académico como tal. ¿Ya? Tenemos igual la parte de colores que podemos ir personalizando. Esto de acá luego los debemos de ver en caso de ser necesario. Más que todo esto se le utiliza en plantillas como del PowerPoint, que es mucho más práctico, ¿sí? Fuentes y bueno, podemos insertar marcas de agua, desde fotos también. Puedo darle color a la página y puedo generar bordes de página. Entonces, nosotros no vamos a utilizar mucho de esto, pero posiblemente algún momento nos tomemos algo de tiempo como para ir revisando. Tenemos disposición que en algunos casos le tienen como formato, ¿sí? Por ahí se puede encontrar algunas cuestiones adicionales dentro de formato, pero acá es porque le tenemos fuera algunos elementos. ¿Ya? Está en la parte de márgenes, orientación, ¿sí? Miren, en márgenes, estos son los que yo tengo. Nos toca modificarle porque si no estoy mal son 2.4 centímetros lo que me dice las normas APA, y en relación a eso tenemos que ir trabajando. Orientación vertical, horizontal, pero esto es para todo el documento. Luego vamos a hacer intercalación, ¿sí? El tamaño de la hoja. Recuerden, en APA nos piden carta, son cosas de esas, y columnas que luego veríamos. A nivel de saltos tenemos algunas opciones. Ya vimos que en insertar también existen saltos, como por ejemplo saltos de página. Acá vamos a trabajar más que todo con saltos de sección, ¿sí? Números de líneas, guiones, sangrías, y esto que tiene que ver con la parte de objetos como imágenes así. Algo que para nosotros va a ser fundamental dentro de todo este proceso es la parte de referencias. Por si acaso, esta parte del Mendeley no deben tener. Instalé yo esta aplicación justamente para citar, pero no todos lo tienen. Tablas de contenido que nosotros vamos a ir generando, ¿sí? Vamos a agregar textos, vamos a actualizar tablas, insertar notas al pie. Esto, bueno, no se utiliza mucho, en algunos casos sí. Y acá tenemos esto que sí vamos a utilizar, lo que es insertar cita, la parte de bibliografía. Vamos a ver los estilos, está el IEEE,
Tenemos el APA sexta edición acá. Por eso les decía que debemos buscar, o bueno, ya voy a buscar si ya está habilitado el APA séptima edición dentro de lo que es Word. Si no, trabajaríamos con el APA 6. ¿Sí? Insertar títulos, ya eso lo veríamos luego, y cierto tipo de marcas. Esta parte de acá la vamos a manejar y debemos manejarla muy bien. No hay muchas opciones que vamos a utilizarlas, pero las pocas que las utilicemos deben ser enfocadas a un excelente trabajo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque nosotros vamos a trabajar con documentación científica, vamos a hacer cierto tipo de trabajo escrito, escrito por nosotros, no copiado, no pegado, ¿sí? Y debemos ir desarrollando esto. Tenemos correspondencia, antes se utilizaba bastante, en la actualidad no sé qué tanto lo estarán utilizando, se lo utilizaba bastante en el sentido de que yo podía tener un banco de datos, y de ese banco de datos yo podía ir incrementando campos dentro de esto, y simple con ir pasando un mismo documento de una página, pero ir pasando de registro, se me iba generando varias formas de impresión. Sí, cuando yo tenía que desarrollar una misma invitación con el mismo tenor a unas 100 personas, me servía mucho utilizar esto. En la actualidad no he visto si es que le están utilizando o no, pero podríamos hacer algún pequeño ejemplo como para ver cómo funciona. Tal vez no algo muy complejo, pero se podría hacer. Esta opción de revisar también puede ser muy alta en utilización, especialmente en la parte de cambios. Y denme viendo si en el 2016 tenemos esto. Me parece que no teníamos instalado por defecto, sí se lo podía instalar. Y justamente lo que María decía, el hecho de empezar a leer, empezar a dictar y que funcione. Sino que algo le pasó que no. Hola. No me está apareciendo el complemento. Bueno, ya le veríamos. El complemento. A mí sí se me pareció el complemento. Michelle, me parece que el tuyo está actualizado igual al 2019. Estoy casi seguro de eso. Por una situación que vi ahí, me parece que es de esa interfaz. Sí. Sí, Michelle, el tuyo era el actualizado. Perdón. Ya. Aquí podríamos ir revisando algunas cosas netamente para las personas que van a hacer supervisión de documentos. Se puede utilizar muchas opciones de acá, ¿sí? Pero si no vamos a tener, podríamos ir viendo solamente cómo funcionan. Tenemos algunas opciones como de comparar. Me puede comparar dos archivos, ver cómo está, combinar. Sí, puedo proteger cuestiones de edición, puedo dejar solamente ciertos espacios libres. Y bueno, cuestiones visuales. Ya, en la parte de vista tenemos algunos modos a nivel de diseño. ¿Sí? Esto de acá es importante, en ocasiones lo tenemos así y se nos puede complicar, o en algunos aspectos para mí específicamente es más fácil utilizar cosas directamente de la regla. Por eso yo siempre voy a trabajar con esta opción, con la parte de regla. Yo puedo tener una cuadrícula, por si acaso esto no se imprime, ¿no? Pero sí me va a permitir ir revisando. Y también hay un panel de navegación si es que yo deseo. Pero todo eso luego veríamos cuál sería la utilidad. El tamaño de visualización, la forma de ir organizando. Y listo, no tenemos mucho por acá. Como yo tengo instalado el Nitro, me permite directamente combinar al Nitro o hacer elementos PDF. Sí, pero sí hay también la parte de elementos PDF propios del Word. No sé si tenemos acá alguna consulta.
Ninguna ingenua. Ninguna. Listo. Cuando nosotros visualizamos las cintas de opciones, significa que está anclado como tal. ¿Sí? Yo puedo quitarle esto. Me dice mostrar cinta de opciones. Yo le quito. A ver, ¿dónde estás? Ocultar barra de herramientas de acceso rápido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo. Miren. Yo en ocasiones le tengo así. Ya. Y me suelen decir, profe, pero a mí no me aparece de la forma que a usted le aparece. ¿Dónde hago tal cosa? ¿Dónde yo pongo tal información? Entonces me voy a inicio y tengo que mostrar siempre la cinta de opciones. Acá me han cambiado la opción. Antes me decían claro. Digo mostrar solo la cinta de opciones. Me aparece así. Voy a la cinta de opciones. Digo mostrar siempre la cinta de opciones. ¿Ya? Son espacios necesarios dentro de esto. Como digo, en ocasiones es importante ir conociendo este tipo de aspectos porque se requiere la opción como tal. ¿Sí? Y en la parte inferior tenemos una barra de estado que me va entregando cierto tipo de información. ¿Sí? Yo puedo ir generando, miren, otro tipo de vista. Ya, me dice concentración. Puedo ir generando vistas y puedo ir acercando o alejando la hoja. Ya, son cosas importantes que en ocasiones sin querer le quitamos algo del zoom, le incrementamos algo del zoom y dicen, profe, pero no entiendo, no veo o veo muy grande las cosas. Sí. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta dentro de esto. Me parece que no, Liz. Parece que no. Bien. Listo, yo voy a pasarme acá. Quisiera verles quién más está dentro del Word, ¿sí? Que me dé una pequeña repasadita de lo que vimos. Recuerden, no es problema si nos equivocamos. La idea es hacerlo, explicarlo, porque son cosas que luego vamos a ir revisando. Y si por ahí estamos con inconvenientes, nos complicamos completamente. Así que alguien que también me indique qué nomás acabamos de ver así de manera rápida. Y con eso. Ya, dale, Michelle. Michelle, no sé si estás queriendo hablar, pero tu micrófono está desactivado, ¿sí? Ya dice. Ya, ahí sí. Dale. Ya. No me acuerdo cómo era, pero dijo control V o control Z para abrir otro documento. Control U. Control U. Ya, ahí abrimos otro documento. Poníamos aquí donde dice autograbado. También decía que es el guardado. El guardado control G. El deshacer. El rehacer. Hablábamos también sobre el nuevo. También aprestábamos aquí para que se borre. Tenía el documento Word en búsqueda, ALFQ, y decía también que podíamos iniciar sesión en un correo. También opción de presentación de la cinta de opciones, el
minimizar, el minimizar tamaño y el cerrar. También teníamos el archivo, donde decíamos abrir, que encontrábamos varios documentos que nosotros ya teníamos hecho. También el guardado como, donde están las fechas. El inicio, decía calibre, el número, hablamos también del Times New Roman, de las reglas básicas del Times New Roman. También el insertar, que encontrábamos tabla, que la tabla era una aplicación en donde se podía desarrollar varias actividades, por ejemplo, poniendo conclusiones o indicaciones, también imágenes, donde podríamos insertar imágenes, la portada, formas, iconos, modelos 3D, Smart, gráfico, captura, obtener complementaciones, Wikipedia, para buscar en alguna página de la Wikipedia, videos en línea, vínculos, comentarios, encabezado, pie de página, número de página, cuadro de texto, la ecuación, el símbolo. En dibujar encontrábamos para poder dibujar con todos estos que encontramos aquí, el diseño, en donde poníamos los temas, colores, fuentes, espacios entre párrafos, establecer como predeterminación marca de agua, color de página y bordes de páginas. También encontramos la disposición, que hay márgenes, orientaciones, tamaños, columnas, saltos, número de líneas, izquierdas, antes, después, y panel de selección. Las referencias también, que era tabla de contenido, agregar texto, actualización de tablas, insertar nota al pie, insertar nota al final, nota de pie siguiente, buscar, insertar, administración de fuentes de estilo APA. Hablamos también que ya se iba a actualizar la actualización de la norma APA de la séptima edición. Insertar título, insertar la tabla de ilustraciones, insertar índices. Hablamos también de la correspondencia, también de revisar ortografía, sinónimos, contar palabras, leer en voz alta, comprobar accesibilidad, traducir idiomas, nuevo comentario, control de cambios, mostrar revisiones, aceptar e ir al siguiente, comprar, proteger, ocultar entrada, las vistas, que era el modelo de lectura, diseño web, esquema borrador, concentración, inmersa reader, vertical en paralelo, regla, línea de cuadrícula, panel de navegación, zoom 100%, una página, varias páginas, ancho de páginas, nueva ventana, organización de todo, dividir, cambiar ventanas, macro y propiedades. Encontrábamos ayuda, también en inicio también podríamos poner en edición, en donde decía que poníamos concentración, en donde se abrían 2 páginas. Podríamos también minimizar, alejar o agrandar. Ya lo hice. Listo, Michelle, muchas gracias. Sí, alguien que tenga en la versión anterior. ¿Quién más está dentro del Word? Necesitamos ver eso. Por favor, que me ayuden. Yo tengo la versión anterior, Lisa. ¿Puedes, Fernanda, compartir? Sí, Lisa, ya le comparto. Ya, gracias. ¿Sí se nota, Lisa? Sí, ya se está visualizando. Listo. Ya. Esta es la versión anterior de Word, a diferencia del Michelle, de una versión antigua, pero mantiene similares opciones a la versión actual. Sí, si yo te pregunto así, de manera rápida, ¿cómo en qué crees que puede estar variando? ¿Sí? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué es lo principal que se le nota algo de cambio o cosas de esas? Quizás más complementos, dicen. Por ejemplo, en los tipos de fuente, por ejemplo, ahí vi esa opción de dibujar, que también tiene la nueva versión, ¿no? Y esta no. Hay, por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención de la versión actual
es lo de estilos y la fuente. O sea, tiene más estilos que esta versión, ¿no? Que al final de cuentas vas a ver que son los mismos. Yo, de manera personal, algo que le noto con bastante cambio es el color. Si tú te fijas acá, la forma de resaltado de manera básica, porque eso también se puede cambiar en parte, entre el color que me ofrece la barra de título y las opciones de la barra de la cinta de opciones, está en un color azul que es profundo. Si tú te fijas en el que nosotros teníamos, pero si también te fijas en lo de Michelle, existe cambio de color. ¿Por qué? Porque eso es adaptable, ¿sí? Pero de manera principal va por ahí. Otra de las cosas, en este inicio, antes del pegar, nosotros tenemos el deshacer, rehacer. Pero si nos ponemos a revisarle, también lo vamos a encontrar acá. Entonces, las opciones por lo general van a ser las mismas, o en su mayoría van a ser las mismas. Va a variar en ese impacto visual específicamente, ¿sí? Continúa, Fernanda, disculpa que te haya interrumpido. No, Listen, gracias. Mantienen la cinta de herramientas o la barra de opciones, donde manejamos igualmente inicio con la parte de fuente, párrafo, estilos. Insertar, que también maneja las mismas opciones, el tabla, lo que tiene que ver complementos multimedia, los vínculos. En diseño, que igualmente tenemos para colocar los diferentes formatos en el documento. En formato, igualmente para configurar la página, los párrafos. Ya, una cosita ahí en esta de formato, Fernanda. Para mí es disposición, así se encuentra en la actualidad la opción, sí. Entonces eso ir considerando con todos los compañeros. En esta versión es formato. Anteriormente era diseño de página y hoy es disposición. ¿Sí? Ya, listo. Listo, gracias. Continúa, por favor, y disculpas nuevamente de la interrupción. No, Listen, gracias. En referencia, igualmente tenemos para agregar las tablas de contenido, notas de pie. También manejamos lo que es los estilos APA en esta parte. Tenemos la correspondencia igualmente para iniciar las combinaciones. Tenemos la ficha revisar de ortografía y gramática, que para los cambios, seguimiento o comentarios. Vista, que igualmente manejamos las similares a los de la versión actual. ¿Y qué más le digo, Liz? En la barra de título, igualmente manejamos la única diferencia también que le vi, que no tiene el auto guardado que tiene. Revísale por favor en el desplegable. A ver. No había, ya le estuve viendo y no me da la opción de auto guardado. Más comandos, en más comandos. Separador, aceptar. Mira, los comandos son los que están en el costado derecho. Los que tienes ahí vienen a ser... también está como parte de comando. No, sí. Son los que están agregados, sí. Y sí, ahí... No había más. Ahí no hay el auto guardado. No, ya le estuve buscando, porque como digo, bueno, ya luego le revisamos, porque esa opción sí se la puede tener, si de pronto no visible, pero se la puede tener. ¿Sí? Sí. Listo. Y de ahí se maneja casi, es similar que la versión que tiene. Ya, mírale la barra, mírale la barra de estado, la parte inferior. De pronto tú tienes mucha más información de lo que nosotros tenemos. El página del número de palabras, del idioma, tenemos las vistas, modo lectura, el zoom, aquí mismo. Pero creo que también estos complementos se pueden aplicar en la versión que ustedes tienen. Sí, por eso les decía, tal vez en su espacio visual puede ser algo diferente, pero no va a ser tanto en un espacio de diferenciación, valga la redundancia. Sí, es la parte visual la que nos va a llevar a hacer algo diferente. De ahí no más. Sí. Sí, Listen, pero de ahí creo que cuando uno intenta, uno puede seguir averiguando muchas cosas que hay en Word, porque uno maneja lo básico.
pero si uno se pone a investigar un poquito más de algunos complementos que tiene Word, creo que se puede llevar uno muchas sorpresas con lo que puede trabajar, ¿no? Sí, eso sí. A ver, dentro de todas las cosas que nosotros comúnmente vamos visualizando o estamos por ahí trabajando, en ocasiones nosotros mismos no nos ayudamos, si cabe el término, porque creemos que el Word es solamente lo que nos enseñaron o lo que tal vez mi profesor me indicó, pero en ocasiones como que no vemos el más allá. ¿Qué hay más allá de lo que el profesor me indica? Sí. Y por eso sí quiero que ustedes en el momento que se esté haciendo la práctica, claro está que no va a ser solo tu caso, ¿no? Debe ser el caso de todas, de todos, el hecho de ir revisando información e ir identificando que hay muchas más opciones de las que nosotros comúnmente acá estamos viendo, ¿ya? Entonces ese aspecto también tenerlo muy claro, porque en ocasiones han de decir, no, yo para qué voy a explicar si ya va a explicar el profe, o no, yo para qué voy a explicar si de pronto ya Fernanda ya explica. Sí, todos y todas deben empezar a participar de este tipo de opciones, porque todos somos responsables de nuestro conocimiento, y en esa parte, por favor, comprometernos, porque necesitamos hacer aplicación de las cosas que vamos viendo. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud en esta partecita. Dicen, disculpe, lo que pasa es que yo tenía esa duda cuando dijo del color, que el anterior es color azul y la nueva versión es gris. Pero bueno. Ajá, sí, lo que pasa es que no, solo le quería decir que y yo tengo la versión actualizada, la del 2019, pero en el caso de mi Word es el color azul, pero revisándole, como usted dijo, los comandos, ya encontré que sí existe la opción de cambiar de color, entonces pensé que no se podía, pero sí se podía. Ya, gracias Isabel. Sí, a ver, hay muchas cosas que nosotros desarrollamos o tenemos y comúnmente decimos, ¿y cómo lo hiciste? Pero en algunos casos alguien nos está haciendo y no sabemos ni cómo se hizo, ¿ya? Entonces esa parte ir considerándole, no tanto por el color. En algunos casos les gustará más con el tono que está, en otros casos nos gustará menos, pero es por el hecho de que nosotros debemos dar ese saltito, no quedarnos en qué color es tu aplicación, sino qué tanta funcionalidad tiene mi aplicación, ¿sí? Entonces esa parte es importante. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Listen, también tiene mucho que ver la parte del teclado. Hay un teclado que tiene un comando general, y hay otro que viene más o menos como si fuera un americano y cambia el orden de las teclas. Esto también es un problema a la hora de manipular el computador. Yo me he topado con casos que realmente me saben dar mucho gusto. Hay gente que viene del extranjero y en ocasiones viene trayendo su dispositivo. Y por ahí en algún momento me dicen, necesito ayuda en tal parte. El problema es cuando yo no manejo el idioma. Alguna vez una amiga estudiante
tenía su información en catalán. Y había cosas que yo sí no le entendía ni para atrás ni para adelante. Decía, pero ven, tradúceme. No, no lo identifico. Entonces, bajo esas condiciones, sí, nos vamos a topar con algunas cosas dentro del manejo como tal del procesador de texto. Pero lo importante es empezar a identificar. Todos normalmente invitados para el día de mañana, que vamos a ver un procesador de texto diferente al Word. Pero a su vez, también hacer la invitación ya para el día viernes, desde ya verán, les digo, la invitación en el sentido de que vamos a ir haciendo cierto tipo de trabajos también en otras herramientas diferentes al Word. La idea no es solamente aprender a manejar el Word, sino la idea es identificar cómo me presentan los diferentes sistemas los diferentes sistemas de procesamiento de texto, cómo me presentan las opciones, y de acuerdo a eso yo empezar a navegar tranquilamente y empezar a utilizar cualquier procesador de texto que me pongan enfrente. Entonces, hacia allá vamos. Ese viene a ser la fase de experimentación que vamos a desarrollar con ustedes. Esperemos que nos vaya bien, que no quieran por ahí medio querer estrangular al profe, porque soy más rápido y no me de dejar. Así que ya saben, si por ahí se pone medio denso esto, se pone medio turbio, decir, profe, pero ¿qué nos hace? Consideren que todo está dentro de una fase de aprendizaje, y la idea no es torturarles, o si es que mi idea es torturarles, pero que esa tortura genere aprendizaje. Va por esos lados, ¿sí? Si estamos, no estamos, no sé. Sí, Inge. Ya, listo. Entonces eso significa que sí aceptamos la tortura, ya les entendí también. Listo. Perdón. Bien. Entonces, netamente por hoy concluimos. Espero que haya estado a la altura la clase como tal, ¿sí? Y que justamente todo lo que vayamos revisando nos ayude dentro de un proceso lógico de trabajo, dentro de un proceso lógico de desarrollo, ¿sí? No sé si hay alguna inquietud adicional. Si no, les agradezco mucho y, como digo, desde ya invitados para mañana y el viernes. Sí, gracias. Gracias, Inge. Chao, pasen bien. Gracias, dicen, hasta luego. Chao, pasen bien.